bienvenidos a un episodio más del podcast 4 de Fan. Entrevistas y anécdotas, risas y alegría. Esta vez vamos a hablar de un día que se aproxima y antes de hablar del tema quiero preguntarles, denme fechas de celebración de las que les vaya dando. Primero, Día del Niño. 30 de abril. Día de la Madre. 10 de mayo. Día del Amor y la Amistad. 14 de febrero. De la independencia. Independencia. 15 de Septiembre. Navidad. 24 de diciembre. 24, 25. Día del Padre. Tercer domingo de... Tercer domingo de junio. No existe realmente. Está como el día. Ludovico que no sabía que existía el Día del Porque Padre. dense cuenta, Día del Niño 30, Día de la Madre 10, Día de no esto es que no tal, exista, día, sino que no tiene el fecha Día del Padre específica. del día que caiga de Tercer junio. domingo De junio. Pero la fecha siempre va a cambiar, entonces no es como que exista el día como tal. Pero es que mira, el 10 de mayo a veces cae lunes, martes, miércoles, jueves. No necesariamente cae siempre lunes, martes. Pero está sí establecido. tiene una fecha como tal. O sea, Ujú. es como el... ¿Qué es? El 10 de mayo. Siempre 10, 10, 10. Tercer domingo. El tercer domingo a veces sí cambia de fechas. ¿Notan ustedes que sí hay un cambio en las celebraciones? ¿Cómo viven eso? Bueno, al menos Daniela y Dana que están en la escuela y que las celebraciones se hacen, ¿cómo se celebra esta fecha? ¿No hemos celebrado el Día del Padre? ¿Se dan cuenta? Sí, se celebra. No, a ver. Bueno, y mira, Otra cosa es que no vayas. Pero ya mandaron una invitación al grupo para el Día del Padre. ¿La primaria? Sí, en la primaria con Dana. El viernes va a haber futbolito. Es que esa es otra cosa. Yo no entiendo por qué hacen eso en las escuelas. El día de la mamá, yo casi no voy a los días de la mamá. La verdad, Nunca no vas. me gusta. No digas casi no vas. Sí he ido, a menos de que mis hijas participen, voy. Ajá. Pero no soy de ir a esos festivales. Pero cuando es el día de la mamá, que rifas, que bailes, que no sé qué. Y en la escuela, cuando es el día del papá, ven a jugar fútbol con tu hijo. ¿Por qué no hacen un festejo igual como el de la mamá al papá? Bueno, es que la realidad es que también es que los papás casi no van, porque los papás trabajan. No hay tal celebración. ¿Viste la reacción ahorita de Daniela y de... No hay. No Sí, se, un festejo no como se tal, ¿no? celebra. Yo estaba... Perdónenos. Hay un problema allí, creo yo. Para los que siguen este podcast y no saben pues quiénes somos, nosotros asistimos a una iglesia. De hecho, uno de los primeros podcasts, esto surge a raíz de algunos temas que tienen que ver con la familia pastoral. Y el 10 de mayo justo compartía algo que tenía que ver con el Día de las Madres y la honra que a las madres se le da. Y les explicaba un poquito del significado bíblico que tiene la palabra honra. Honra es como... Un rato para tu madre. O sea, como respetar, o sea, tenerle respeto, ¿no? Valorar, cuidar, respetar a los papás. Y tiene dos significados al menos. Una es hacer sentir orgulloso, es el significado que tiene en los textos originales, es producir orgullo en. Pero el mandato es honra a tu padre y a tu madre. Entonces cuando yo daba esta enseñanza en el Día de las Madres, yo enfatizaba, miren, ahorita estamos haciendo énfasis en el Día de la Madre, pero esto no es solo para la madre, esto es una orden de Dios para la mamá Para el papá. papá. y para el padre. Jesús enseña que la falta de honra justamente a veces llega o se manifiesta con los de casa. Somos tan cercanos a veces, papá y o mamá, que pues se da como común, como que pues ahí está. Lanzo esto como pregunta. ¿Cómo pudieran como hijos o pudiéramos como hijos honrar a papá desde esa perspectiva? Pues portarse bien,
No provocarle problemas al papá. No decepcionarlos. Siento que como que a veces varios no pueden llegar a no valorar a sus papás. Depende de cada familia. Ponte, nuestra bendición es que te tenemos aquí. O sea, no es como que sintamos tu ausencia. Pero igual influye mucho en eso de que si están o no están presentes. Ajá, de que si están o no están presentes. Porque si no está presente y quieren que lo respete, pues tampoco. O sea, no te van a respetar si no estás presente en su vida. Y si tiene un problema y él quiere hablar contigo, pues tampoco. Ahora, este es otro tema igual que debemos considerar. El tema de honra no tiene que ver tampoco con que si merece o no merece. Es una orden, honra a tu padre y a tu madre. Y no dice ahí si papá o mamá fueron esto o aquello, si estuvo o no estuvo. Sencillamente dice, hónralo. Entonces, pero es que yo pienso que puede llegar a ser difícil. Sí, yo entiendo esas cosas de cuando Dios nos manda a perdonar, cuando Dios nos manda a honrar, cuando Dios nos manda a amar. Pero sí, también pero cuando entiendo esa parte cuando dices sí, porque tú eres cristiana, ¿no? Y entiendo la parte también, pero ay, es que somos seres humanos también, y eso de respetar y de honrar a una persona que como dice Daniela, no ha estado presente en tu vida y así, puede llegar a ser difícil. Sí, pero es la orden. Pero ¿y los que no son cristianos? Que a ellos que les No, importa. sí, pero Pues sí, si pues, hablamos, ¿qué les importa? sí, exacto, es que sí, yo igual conozco casos de personas que dicen, bueno, mi mamá no estuvo conmigo, pero si llega a tener alguna necesidad yo voy a estar allí para ayudarla, meramente por esa honra que Dios manda. Aunque no es como que exista un amor así que diga, ¿verdad? Porque pues yo digo, ¿verdad? Honrarías tú a don Pancho Pérez, y dicen, ¿quién es Pancho Pérez? Pues sí, de pronto, aunque sean papá o mamá, a veces crecen como don Pancho Pérez. Pues es ¿verdad? que depende mucho igual de por qué esa persona estuvo ausente. Esa es la otra cosa. Sí, si estuvo ausente por necesidad de trabajar, de darle estudios o no tener una situación económica muy buena, se entiende también de parte del hijo de que mi mamá me quiere sacar, mi papá me quiere sacar adelante. Pero si también a la mamá le da igual prácticamente su hijo, si estudia, si está de vago o que cualquier cosa, pues obviamente tampoco va a cooperar. Uh-huh. Y sin embargo, otra vez, el tema es, sigue siendo mamá, sigue siendo papá, y Dios mandó, honralos. Complicado a veces entenderlo cuando lo vemos desde la perspectiva de la carne, porque en lo natural, pero estamos abordando ahora desde principios que son espirituales y que Dios mandó eso. Lo otro sería gratitud y justicia, ¿verdad? Ser justo, porque Dios manda también, sean justos, ¿verdad? Porque esto es justo, obedezcan a sus padres porque esto es justo. Ser justo significa corresponder a lo que ya Él hizo por mí, eso es justo. Si Él me cuidó, yo lo cuido. Si Él me dio, yo le doy. Si Él, etcétera. Pero la honra ya no funciona de esa manera. La honra funciona desde la gracia, por decirlo de alguna manera. Y es mostrar un amor no por lo que son, sino a pesar de lo que son. Como hijos podemos sentirnos limitados en la honra que queremos o sí, quisiéramos darles, porque a veces no tenemos las posibilidades económicas, pero si entendemos también que honrar es producir orgullo. Yo les voy a decir una cosa, por ejemplo, me siento orgulloso de ustedes y de sus logros y de lo que hacen y de cómo se conducen. Entonces hay muchas maneras, yo pienso, de producir orgullo. Yo creo que la mejor es buena conducta, obediencia. Aparte de eso, luego viene el tema de los regalos. La otra implicación de honra es esa. Los regalos. Es compensar al padre. El significado de honra ahí, inclusive, tiene que ver con dinero. Es esa etapa donde ya los hijos pueden dar algo y conforme a posibilidades decir, ok, quiero honrar a mi padre. La honra normalmente se da cuando se trata de una persona que es importante. ¿Creen ustedes que el papá siempre es el mismo para con todos los hijos? No.
O sea, sobre sí. como el tema de favoritismo, si así se refiere. Pues sí, es el mismo con todos los hijos. Ah, No. Quieran o no, siempre hay un favorito. Piensen en esto. Hablemos de eso de ser favorito o no. No sean mentirosos, por Dios, digan la verdad. Yo voy a decir algo. Depende mucho igual cómo es el hijo. ¡Ey! A esto quería llegar. Dame chance ahí, guarda tu comentario porque es que quería llegar a esta parte. Normalmente se dice, es que tiene un favorito, ok, espérame tantito. ¿Por qué es el favorito? Y va a depender mucho también del hijo, ser favorito o no. Hay veces es el favorito porque pues tal vez sea el hijo que pues está destacando de alguna manera y pues se merece. El caso lamentable es cuando el favorito es el que se tiró a la desgracia y el peor y de repente es al que el papá piensa o la mamá, es que es el que más necesita y entonces se vuelven como, ese ya es un problema, pero en cierta manera sí depende a veces del hijo ser o no ser y creo que no sé si la palabra favoritismo sea la correcta, pero a veces tiene que ver con lo que acabo de mencionar ahorita. Siento que llega a ser un poco más cariñoso, tal vez. es que no es que no le tengas cariño al otro, es como que sí Llegas le tienes cariño al otro, pero le llegas a tener un poco más de cariño al otro. Llegas a demostrar. Ajá, demostrar. Bueno, Tal también vez eso a demostrar, no a tener, porque por ejemplo yo no puedo, a veces mis hijas relajean, más Danita a veces dice, mamá, ¿a quién quieres más? Yo no puedo decirle te quiero más a ti, o decirle a Daniela te quiero más a ti. No es eso, es que pienso yo, las etapas son diferentes. Ya vamos a empezar con polémicas. Sí, es que son etapas diferentes. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, tú eres el favorito de tu mamá y tu papá. Es que, por ejemplo, sí, eso, si mis hermanos tienen ese argumento. Los tres dicen sí, lo dicen mismo eso. siempre. Pero es que vivimos etapas diferentes. Entonces, es lo que quiero explicar. Esas etapas hacen pensar y tener perspectivas diferentes. Me pasó, por ejemplo, no sé cómo ustedes vivieron esto, y esto es algo que hablamos en su momento. Nosotros tenemos etapas, por ejemplo, donde juegos, por ejemplo, en la cama. Pues de repente, sí, ya me estás entendiendo, y un día hablamos de esto. Sí. Danielita tenía, voy a poner en promedio, 6 años, pensemos, todavía De es 6 niña, a 8, 6, creo. 7, 8, es una pequeña, es una niña todavía. Danita tenía entonces, se llevan 4 años de diferencia, 5, entonces si tú tenías 6, ella tenía 1, 7, 2, 8, 3, 9, 4, 10, 5, sí, por ahí, pero pensemos en 10, 5, todavía siguen siendo niñas y todavía jugábamos de una manera, bolita y que las atrapaba y nos soltaba y llegaba Danita a rescatar a Daniela o Daniela llegaba a rescatar a Dana. ¿Sí te Cambio acuerdas? de tema. ¿Sí te acuerdas? Me voy a hacer llorar así también y no sé ni por qué. Pues no sé por qué están llorando. Bueno, las lágrimas yo no sé por qué sean, pero ya me contagiaron. Y sí, Porque están recordando de sus... porque fue infancia. Entonces yo me Y porque acuerdo. están más grandotas. Sí, pero Mi justo papel. yo recuerdo que platiqué con ellas y les decía, miren, jugábamos de esa manera. Esa plática fue por mi culpa, yo me acuerdo. No Porque por tu culpa, sino porque... No por mi culpa, sino que yo sé, como que tipo se lo reclamé, creo. No Algo así. sé. Nos Ya les hacíamos explicaba. bolita y Ajá. llegábamos a saber qué estábamos haciendo cada vez, pero Sí, y llegábamos- atrapaba una y esta quería rescatar a... Bueno, y era un juego así muy bonito que a mí me gustó, que disfrutábamos mucho. De pronto, yo, porque yo fui el que tomó esta decisión, comencé a evitar ese juego
Pero yo pensé, dije, ¿cómo se van a sentir ellas al respecto? Porque seguían siendo mis niñas y entendía, querían seguir jugando. Sobre todo Dana, que era más pequeña, pero ahora Daniela estaba entrando a adolescencia y en los tratos ahora se empiezan a hacer un poco difíciles para un padre. Sobre todo ahora estoy hablando de un padre, porque yo siendo hombre, tengo mucho respeto para, pues, con ustedes que son señoritas ahora, Que son niñas. niñas, y luego Daniela va entrando a una etapa en la que pues entendemos de adolescencia, de desarrollo, cambios físicos, y entonces ya para mí no era ya muy cómodo jugar como jugábamos, ¿verdad? Contigo. Y creo que lo hablé en su momento contigo, y también en su momento con Ana. Le dije, hija, porque ahora si evitaba este juego, y yo decía, pero Danita, que es niña y también también quiere jugar. ¿Por qué me hacen esto? Danita, mi amor, necesitamos hablar de esto. Mira, ya no hacemos esto. Y le expliqué, es que ahora tu hermana Daniela está en esta etapa de su vida, y yo soy hombre y no puedo o no debería estar jugando así, y entiendo que tú pues todavía eres una niña y quieres jugar así, pero por favor entiéndeme que si juego de pronto contigo así, Daniela se va a sentir excluida. Y se dan cuenta lo complicado que puede de pronto ser. Y eso a veces como hijos lo perciben o lo pudieran percibir como favoritismo, o ya no me quiere, juega con Dana así, pero conmigo no. Excluida. Me siento excluida, pero no es que estés excluida, es que ya expliqué. O de pronto puedo tener una inclinación hacia Daniela de un tipo, y que Dana diga, pero no, es porque en una etapa diferente las atenciones que requieren a veces son diferentes. ¿Por qué? Porque igual no depende quería. mucho de cuánto se lleven cada hijo. Probable también tenga que ver con eso de, creo yo, la armonía que puedan haber, y el que ustedes se lleven bien los hace entender también estas etapas. Si se hablan, porque yo las hablé con mis hermanos, por ejemplo. Mencionabas hace rato que mis hermanos siempre hablan de eso. Freddy apenas lo acaba de mencionar también. Pero nosotros nos llevamos muy bien. Y aunque lo dicen, no hay un celo negativo, por decirlo de alguna manera, o un odio, un resentimiento, mejor voy a decir. No hay tal cosa, pero sí hay, no es cierto, tú eras esto, tú así, te tenías más. Pero vivimos etapas muy diferentes también, y por cierto, en nuestro caso, etapas bastante complicadas. No estamos hablando de jugar bolita en la cama, ni fueron etapas bien diferentes. Y esto tiene que ver también con el origen de la pregunta que hice, que se fue hacia este punto, pero realmente lo que quería decirles es que yo aprendí algo muy, muy recién. Pensemos en esto. A ustedes les tocó ya un papá en Cristo Jesús. Ambas nacieron en el Evangelio, y yo he sido lo que soy, o sea, casi que consistentemente trato, pero normalmente con altibajos propios de cada persona. Pero los padres que a nosotros nos tocaron fueron etapas muy, muy, muy diferentes. El papá que tuvo Pedro y Lorena, probable que hasta Tere, porque no se llevan mucho tiempo. Hay un solo Juan Aguirre Payán, pero en sus mentes son 4. Hay un Juan Aguirre para Pedro, hay un Juan Aguirre para Tere, hay un Juan Aguirre para ti, y hay un Juan Aguirre para Pati. Buen punto. Mi abuelo ya estaba en sus últimas de tomar cuando y cada quien conoció a un Juan diferente. ¿Me estoy explicando? Lo mismo vivimos nosotros como en mi familia. Todos tenemos una etapa registrada en nuestras mentes, y hay un Joaquín para David de 7 años que fui hijo único. Luego vino un Joaquín para Alberto y Joaquín,
donde ellos nacen y gemelos, y fue otra etapa en el que inclusive yo ahí digo, los favoritos eran ellos, gemelitos, nacen, robaron toda la atención. Yo hablé de esto en un episodio anterior. A mí me pegó mucho cuando ellos nacieron, porque después de ser hijo único y tener toda la atención de mis padres, estos gemelitos se robaron toda la atención, y yo lo sufrí, y les contaba una experiencia de que yo lloré alguna vez porque notaba que me sentí desplazado. Esto lo vivimos a veces como hijos, y no creo que haya sido como que no me querían. Inclusive ellos siempre siguen diciendo que yo era el favorito, y yo creía, pensaba, al menos en ese momento, no, es que ellos son los favoritos. Y luego nace Fernando, que a él le toca otra historia totalmente diferente, y él tiene otra imagen de ese Joaquín. Yo no sé si estoy explicando esto. Creo que a ustedes ya les toca el mismo padre, etapas diferentes. Lo que cambia, creo yo, es la perspectiva del hijo, es el ángulo desde el que el hijo ve al papá. Yo lo sentí cuando nació Dana, porque fui hija única 5 años. Igual, fueron 5 años. De hecho, hace a poco, no sé, ya estábamos en moto, y era así como de, no podía entrar ni a mi cuarto a sacar un juguete porque está durmiendo Dana. Me iba con mi prima, me desplazaron. Ese día algo se rompió dentro del otro. Sí, pero si se dan cuenta, creo que vamos coincidiendo en que no son los padres. En este particular, bueno, es nuestra perspectiva. Ahora, ustedes son 2. Yo me tomé yo lo pensé. Son 4. Sí, yo lo pensé. Yo dije, no, yo nomás tengo, así lo he dicho siempre, yo nomás tengo 2 brazos, y es para tomar a una de este lado y a la otra del otro lado. No me alcanza para más. Yo le dije a tu mamá, ¿sabes qué? Yo quiero 2. Niño, niña, o niña, niña, o niño, niño, pero solo 2. De preferencia quiero 2 niñas. ¿Te acuerdas? Yo siempre quise tener 2 niñas. Y porque nomás quiero tener a mi primogénita y a mi chunca, dicen aquí en nuestras tierras, ¿verdad? Solo quiero a la primera y a la última. Luego eso de que dicen que cuando tienen 3, que los del medio son los olvidados. Es que sí, primogénitos siempre acaparan y el chunco siempre acapara. Yo solo tengo esos 2. Yo pienso entonces, concluyendo, que es más la perspectiva de que pueda el hijo tener. Sí, porque al menos uno, como dice mi papá, en la adolescencia y todo eso, ya preparatoria, como que igual uno se va distanciando. Entonces es así como de, no sé, raro. Sí, pero no es el padre. No es somos nosotros. Sí, somos nosotros. Yo en estos tiempos, y lo mencioné creo que en el episodio anterior, cuando hablábamos de entretenimiento, que hemos tenido esos tiempos también de ver un programa juntos, una novela juntos o demás, pero les decía justo, en esta etapa de repente, como que empiezan a dispersarse, pero no son los padres. Sí, son los hijos que de repente quieren aislarse, quieren su espacio, ya no tienen los mismos gustos que tenían antes, ya no se pueden jugar los juegos que ya no quieren ir. Así que no estoy justificando al papá o a mamá, y porque tampoco creo que siempre sea así, pero normalmente son los hijos, y otra vez son etapas. Que a Dios gracias, justo somos consejeros familiares y manejamos los temas, pero cuando los estamos viviendo, se entras tú a esta etapa y vamos en esa, y ahora viene Danita justo entrando a esa etapa. Necesitamos que nos aconsejen. Sí, consejeros necesitan ser aconsejados. Sí, de veras, porque sí, uno puede ver el caso de otro adolescente desde otra perspectiva, pero como dices tú, ya cuando... Y apenas ayer íbamos a hacer ejercicio y David tocamos así fue fugaz el tema de que ahora Danita va a entrar a la secundaria, y David se hacía una pregunta también de que ¿cómo irá a ser ella en esta etapa? Porque son diferentes. Sí, ¿qué nos va a tocar? Algo que he aprendido y enseñado
es que el Padre, el mejor Padre que podemos tener es celestial y espiritual. En su palabra tenemos instrucciones de cómo conducirnos en la vida, y esa es una ventaja que creo yo como familia tenemos, que tenemos ese instructivo y lo estudiamos y lo enseñamos y lo practicamos y lo recordamos. Entonces suelo dar esta enseñanza, es una máxima que yo repito constantemente: no podemos tener padres perfectos, pero sí podemos ser hijos sabios. David no es perfecto y no es el mejor padre que puedan tener, como no lo es Joaquín, ni lo es Juan, ni lo es ningún padre de familia. Los padres tenemos errores. El reto de los hijos es ver a los padres, primero honrándolos, admirándolos, y ojalá algo haya en sus padres, ¿verdad? Y en su padre, para admirar e imitar todo lo bueno. Pero sabiduría es decir, ok, estas cosas no me gustan y estas sí las voy a hacer a un lado. Y cuando nuestros padres tienen esas etapas diferentes, como mencionamos hace un momento, que fue el caso de los nuestros, que tienen un pasado que nos toca a veces vivirlo como hijos, un pasado, digo, no muy grato. A nosotros como hijos lo que nos toca es otra vez ser sabios e imitar lo bueno y desechar lo malo. Y nunca reprochar a papá, a mamá por lo que en sus pasados fue, ¿verdad? Que a veces reconsideraron, gracias a Dios, nuestros padres son ese caso, y hoy tienen una vida totalmente diferente y son otro padre totalmente diferente. A Dios la gloria, ¿verdad? Y a Dios gracias. Hagamos un esfuerzo, ¿verdad? Por honrar al papá también, hacerlos sentir orgullosos, y a medida de posibilidades, si usted es un hijo adulto y tiene las posibilidades para hacerlo, hágale un regalo, trate de estar al pendiente de papá, estar al pendiente de mamá. Este mundo, esta vida es así. Hay una etapa donde como padres cuidamos a nuestros hijos, y aunque no quisiésemos, ¿verdad? Y ojalá no sea tal cual, a veces la vida gira y de pronto son los padres los que requieren del cuidado de los hijos. Si ese es el caso, hónrelos, cuídelos, provéales, protéjalos, porque es lo que un día ellos hicieron por nosotros. Amen y respeten mucho a sus papás. Una frase o un consejo que mi mamá hace mucho tiempo me daba es que a veces uno como hijo no llega a entender a los padres hasta que uno mismo no es padre. Y la verdad es que sí es cierto. Si tú eres hijo y aún no eres padre, ves cosas de tu padre que no vas a entender hasta que tú no eres padre. Y ahí te vas a dar cuenta de que, ay, mi papá actuaba de esta manera o hacía esto con razón, pues justificable, y entonces lo vas a entender. Pero traten de entender a sus padres. Yo amo mucho al mío, Papuchis, te amo con toda mi alma, negrito lindo, con todo mi ser. Eres mi papá favorito. Aprendan a perdonar ahora que pueden, porque los padres tienen muchas fallas, y si tú ya eres adulto y eres papá, perdona, porque a veces hay papás que no tienen una vida fácil desde niños, y a ellos nunca les dieron un abrazo, nunca les dieron un beso, nunca les dijeron te amo, y ellos no supieron cómo ser padres diferentes, pero quizás se esfuerzan, y hay que valorar eso también. Entonces, el error más común que se comete cuando se vive viendo los defectos de los padres es que se repiten esos errores. Me ha tocado casos donde gente se queja de cómo fue su papá, y le digo, pero estás haciendo exactamente ahora lo mismo con tus hijos, y hay que romper con esa maldición, digo yo, y les vuelvo a decir, estoy muy agradecido con Dios por pues tener a mi padre todavía, tener a nuestros padres, que hoy tanto el de mi esposa como el mío tienen una vida nueva en Cristo Jesús. Son literalmente otras personas, nuevas criaturas. Si de orgullo se trata, y la palabra honrar significa eso, provocar orgullo, estoy más que honrado
Pues también a ti te amamos. No eres mi papá, pero no eres mi papá, pero te amo. Sí, me siento muy honrado de Estamos en momentos tristes. muy honrado de la familia que tengo, Es de las hora. hijas que tengo. Dijera mi papá, es un chascarrillo. Estoy es el otro lado, pero también te amo, papi. Estoy muy orgulloso de ustedes, de lo que son, de cómo se conducen, y que papá me las bendiga muchísimo, les añada sabiduría y ¿Esto era podcast de el Día del Padre o podcast de ver cómo como todos lloran? honren a Dios, honren a sus padres, honrense ustedes mismos. Comenten, compartan el video. Gracias por seguirnos, gracias por suscribirse, gracias por Activar su la atención, campanita. activar la campanita. Y recuerden que la vida es un conjunto de experiencias. Para vivir y no para sobrevivir. Feliz Día del Padre. Feliz Día del Padre a todos. Felicidades, Bendiciones. papá. Felicidades, suegro. Felicidades a todos los padres de familia. Adiós. Adiós. Bye. Adiós, bye, chaito. Esta vez dije chao. Somos 4 de fam, charlas de familia, y anécdotas. Ahora tu mamá se siente excluida. Favoritismo. Bienvenidos a 4 Vamos a hablar de eso también, bienvenidos a cuando los padres sienten que los hijos le dan más amor a la mamá o más amor. experiencias divertidas y consejos.